Dicen que el silencio de un hombre paciente es la tormenta más temida. Durante años, el príncipe Guillermo guardó silencio, pero una sola palabra contra su esposa desató la respuesta que hoy congela a la monarquía. Al amanecer del 23 de diciembre de 2025, cuando Londres aún dormía bajo una neblina inmóvil, un documento salió del Palacio de Buckingham con una frialdad tan absoluta que incluso los reporteros más veteranos quedaron inmóviles. No llevaba firma visible, no ofrecía explicación alguna, solo una serie de frases cortas, heladas, que aterrizaron en las redacciones como fragmentos de hielo. No era una nota de prensa rutinaria, ni una de esas actualizaciones cuidadosamente ambiguas a las que la corona nos tiene acostumbrados. Era algo más. Era un muro, un punto final. Hoy juntos vamos a abrir el archivo oculto de esa mañana, para entender no solo lo que se dijo, sino el estruendo del silencio que vino después. La declaración, autorizada personalmente por el príncipe Guillermo, llegaba como respuesta a una nueva ola de ataques lanzados por el príncipe Harry, ataques que, esta vez, habían apuntado no solo al rey Carlos, sino directamente al corazón de la futura monarquía, Catherine, la princesa de Gales. Lo más extraño, el detalle minúsculo que revelaba la verdadera estrategia, es que el documento, en sus líneas iniciales, ni siquiera mencionaba a Meghan Markle por su nombre. Era un movimiento calculado. Enmarcaba la situación como una cuestión de proteger la institución, de blindar la corona contra una amenaza existencial, no como una disputa familiar. Al no nombrar al adversario, le negaban la categoría de igual. Era la frialdad institucional en su máxima expresión. Un recordatorio de que la monarquía protege su imagen, no necesariamente a sus integrantes. Pero para cualquiera que supiera leer entre líneas, el mensaje era inequívoco. La era de tolerar en silencio las críticas públicas, especialmente cuando éstas se amplificaban a través de plataformas comerciales, había terminado de forma oficial e irreversible. Y en el corazón del texto, una frase resonaba con la fuerza de un veredicto, una frase que parecía escrita con el peso de años de rabia contenida. Llega un momento en que el silencio deja de ser un acto de contención y se convierte en un acto de rendición. Según el palacio, ese momento ya había pasado. La atmósfera en Londres esa mañana era extraña, como si toda la ciudad hubiese detenido la respiración al mismo tiempo. En los pasillos del palacio, un grupo de asesores caminaba con pasos apresurados, murmurando entre ellos como si temieran que las paredes pudiesen oír. Algo había cambiado, algo que nadie se atrevía a nombrar todavía. Era el final de una era de paciencia y el comienzo de una de consecuencias. ¿Desde qué ciudad nos acompaña hoy mientras desvelamos juntos esta historia? Su voz importa en este archivo que abrimos, porque lo que parecía una simple declaración era, en realidad, la primera salva en una guerra silenciosa que llevaba años gestándose detrás de las puertas del palacio. Y lo peor, como siempre, todavía no había sucedido. Para entender por qué esa declaración de diciembre de 2025 fue tan devastadora, es necesario comprender algo que rara vez se cuenta: la anatomía del silencio del príncipe Guillermo. Durante años, había mantenido una distancia casi sobrehumana de las tormentas mediáticas que rodeaban a los duques de Sussex. Eligió no responder públicamente, incluso cuando las historias cuestionaban su liderazgo, desafiaban la autoridad moral de la corona o, peor aún, apuntaban directamente a su esposa, Catherine. Ese silencio no era debilidad. Era una estrategia. Era un reflejo de su pensamiento a largo plazo, de su comprensión casi genética de que la monarquía necesita estabilidad por encima de la razón. Era el peso insoportable del deber, un deber que le obligaba a absorber los golpes en nombre de una institución que no siempre le protegió a él. En el archivo oculto de su memoria, la imagen de su madre, Diana, era una herida abierta, pero también un faro. Diana no era solo un recuerdo, era una fuerza que seguía respirando en la memoria colectiva, una sombra permanente que dictaba el paisaje emocional del presente. Él recordaba, con una claridad dolorosa, cómo la batalla pública de sus padres casi destruye la corona, cómo cada titular era una nueva grieta en los cimientos de Windsor. Había jurado no repetir esa historia. Su silencio era un pacto de sangre con el recuerdo de ella,
un intento de proteger a su propia familia del mismo circo mediático que devoró a la suya. Cada entrevista de Harry, cada podcast de Meghan, cada titular que salpicaba el nombre de su familia era, para el heredero atormentado, un golpe sordo, una traición no solo a él, sino al sacrificio silencioso que él estaba haciendo. Fuentes internas del palacio describen a un hombre que llegaba a casa por la noche, después de días de sonrisas forzadas y apretones de manos, y se encerraba en su estudio, sintiendo una rabia contenida, un pulso caliente que le subía por los brazos. Se sentía atrapado entre su amor por su hermano y su lealtad a la corona, una corona que un día pesaría sobre su propia cabeza. Su silencio, por tanto, no era vacío. Estaba lleno de dolor, de furia contenida, de una tristeza infinita por el abismo que se abría entre él y el único hombre en el mundo que podía entender la carga de su sangre. ¿Y usted, que está viendo este video, alguna vez sintió que la versión oficial no explicaba todo? Compártalo en los comentarios, porque ese silencio calculado, ese dique construido con años de disciplina y dolor, estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, el estruendo cambiaría todo para siempre. El equilibrio, siempre frágil, se rompió con las últimas declaraciones de Harry. No fue una entrevista más. Fue un ataque quirúrgico, diseñado para causar el máximo daño. En sus comentarios acusó al rey Carlos de negligencia emocional. Afirmó que la institución había sido cruel con Meghan. Pero luego fue un paso más allá. Un paso que cruzó una línea que los oficiales del palacio consideraron que ya no podía ser ignorada. Apuntó directamente a Catherine. Sugirió que ella había fallado en hablar públicamente durante la controversia de 2021, que su silencio no había sido neutralidad, sino complicidad. Según las fuentes del palacio, esa acusación fue un dardo envenenado. Transformó el asunto de una diferencia de perspectiva en una amenaza directa a la reputación de la futura reina. La implicación era monstruosa. Catherine, la protectora silenciosa, era presentada como una operadora fría y calculadora. Ese dardo le atravesó el pecho a la monarquía y aterrizó directamente en el corazón de Windsor. La reacción de Catherine, detrás de las puertas cerradas, no fue la que el mundo podría esperar. No hubo gritos ni lágrimas de rabia. Quienes estuvieron allí describen una quietud aterradora, una serenidad impecable que apenas podía contener la herida profunda. Vio a su hija Charlotte con el rostro pálido y los labios apretados y sintió que algo en su interior se rompía para siempre. No era por ella, era por sus hijos, por el futuro que debían heredar sin la mancha de estas batallas. Durante años había soportado comparaciones, sugerencias y una presión narrativa inmensa sin responder, pero presentarla como cómplice de un maltrato mientras se posicionaba a Meghan como la única víctima fue, para Guillermo, una distorsión profunda que no podía quedar sin respuesta. La habitación donde recibieron la noticia pareció hundirse en un vacío helado. La tensión llenó el espacio, casi podía tocarse. Era como si la habitación estuviera dividida en dos mundos, el oficial, frío y ordenado, y el emocional, deshecho. La herida ya no era política, era personal, y una herida personal, en el corazón de la realeza, es siempre el presagio de una guerra, porque al atacar a Catherine, Harry no había atacado a una princesa, había atacado el último santuario de Guillermo, el pilar sobre el que se sostenía su mundo. Y no sabía que acababa de despertar al futuro rey. En las horas que siguieron al ataque de Harry, el príncipe Guillermo se retiró a los terrenos de Windsor. El aire frío de diciembre no era nada comparado con el hielo que sentía en su interior. Para él, esto ya no se trataba de Harry y Meghan. Se trataba de un patrón, una serie de señales que, sumadas, dibujaban un panorama siniestro. La instrumentalización del agravio, como lo llamarían más tarde sus asesores, se había convertido en un modelo de negocio, y su familia era el producto. Cada recuerdo personal, cada dolor infantil, era reempaquetado y vendido como prueba de una crueldad institucional. Y ahora habían usado a Catherine. La habían convertido en un personaje más de su narrativa. Fue allí, caminando por los mismos senderos que su madre había recorrido buscando paz, donde Guillermo tomó una decisión. El silencio calculado, su estrategia durante años, ya no era una defensa.
Se había convertido en una traición a su esposa, a su familia y a la corona que un día lideraría. Sintió la memoria de Diana no como un fantasma, sino como una fuerza viva que le exigía actuar. Ella había sido destruida por una guerra pública, pero él no permitiría que la historia se repitiese con Catherine. El punto de inflexión había llegado. No fue una decisión impulsiva, nacida de la rabia, fue la conclusión fría y lógica de un hombre que había agotado todas las demás opciones. Comprendió que, para proteger la institución, primero debía proteger a su corazón, su esposa. Volvió al castillo, no como un hermano herido, sino como el heredero al trono. Reunió a su círculo más cercano y pronunció las palabras que sellarían el destino de la relación con su hermano. Esto termina hoy. La atmósfera en la sala era tan tensa que parecía que el aire vibraba. Su mirada no era de enojo, era de una resolución de acero. Iba a trazar una línea, no en la arena, sino en la piedra. Y sabía, con un dolor antiguo y latente, que Harry quedaría del otro lado. Pero había hecho un juramento, no a su hermano, sino a su nación. Y ese juramento, ahora, lo era todo. Ya no era Guillermo, era el futuro rey, y el futuro rey había despertado. A pesar de los rumores, Guillermo no actuó solo. La decisión final se forjó en una serie de reuniones privadas, casi clandestinas, celebradas entre el 16 y el 21 de diciembre. La más crucial tuvo lugar en Clarence House, en el estudio privado del rey Carlos. La atmósfera allí era pesada, cargada con el peso de la historia. El rey cansado, como lo llaman sus asesores más cercanos, escuchó en silencio, con esa expresión de melancolía permanente que le caracteriza. Había pasado su vida entera esperando un trono que ahora parecía traerle más dolor que poder. Pero esa noche, el padre se impuso al monarca. Vio en los ojos de su hijo la misma furia contenida que él mismo había sentido décadas atrás. Según asesores presentes en la sala, el rey, en público, se mantuvo en un silencio absoluto, pero en privado fue inequívoco. Trazó 3 límites firmes que no permitiría que se cruzaran. Primero, la monarquía no aceptaría acusaciones de abuso racial o institucional sin pruebas sólidas. Esas acusaciones, creía el rey, golpeaban directamente la legitimidad de la monarquía constitucional. Eran, en sus propias palabras, dinamita constitucional. Segundo, ningún miembro senior de la realeza, especialmente la princesa de Gales, quedaría desprotegido frente a ataques personales disfrazados de narrativa. Carlos veía el comportamiento de Catherine desde 2021 como responsable y honorable, no como una evasión. La lealtad, para él, debía ser recompensada con protección. Y tercero, la corona no toleraría más que se utilizara la proximidad a la familia real para obtener beneficios económicos mientras la propia institución absorbía el daño. Esa noche, el rey Carlos le dio a Guillermo no solo su bendición, sino una orden. Protege la corona. Protege a tu esposa. El futuro es tuyo. Fue una delegación de poder silenciosa, un traspaso de la carga. Guillermo salió de Clarence House sabiendo que tenía el respaldo de su padre, pero también sintiendo que algo en su interior se rompía para siempre. La decisión estaba tomada y la fractura con su hermano, a partir de ese momento, sería irreparable. El silencio de Clarence House se volvió opresivo mientras el futuro rey se marchaba, dejando atrás a un padre que comprendía, mejor que nadie, el precio de la corona. La batalla que se avecinaba no se libraría con ejércitos, sino con palabras, y cada palabra debía ser un arma precisa. Por eso, tras recibir el mandato del rey, Guillermo convocó un consejo de guerra en la sombra, en una sala de Kensington Palace que no figura en los planos oficiales. No era una reunión familiar, era un gabinete de crisis. Allí estaban los asesores constitucionales más importantes, los secretarios privados de Clarence House y Kensington y expertos legales especializados en la protección de la reputación pública. La tarea que Guillermo les encomendó fue específica y limitada. Analizar si los comentarios de Harry eran críticas normales o parte de un esfuerzo deliberado y sostenido para debilitar la monarquía con fines comerciales. Durante horas revisaron el patrón, las series de televisión, las entrevistas de alto perfil,
Los podcasts vieron cómo las narrativas cambiaban, cómo las quejas personales se transformaban en acusaciones de fallos morales sistémicos. La conclusión del consejo fue unánime y escalofriante. La situación había ido demasiado lejos. La línea se había cruzado. Fue en esa sala donde se forjó la frase más letal de la declaración: la instrumentalización del agravio. No fue un hallazgo casual, fue una construcción deliberada, una pieza de lenguaje diseñada para desmantelar toda la narrativa de los Sussex. Sugería que el dolor personal, aunque genuino, había sido convertido en una herramienta, en una mercancía para ser usada una y otra vez en la arena pública. Los asesores advirtieron a Guillermo que permanecer en silencio ya no parecería un acto de dignidad, sino de rendición. La monarquía no sobrevive a la duda pública, le dijo Sir Adrián Valdés, el principal consejero constitucional. Guillermo escuchó, asintió y dio la orden final. Redacten la declaración, que sea firme, que sea clara y que sea la última palabra. El aire en la sala se congeló. Todos comprendieron la gravedad del momento. Estaban a punto de cerrar una puerta que, una vez cerrada, quizás nunca más podría volver a abrirse. Alguien oculto en la sombra estaba moviendo las piezas, pero ahora el palacio, por primera vez, contraatacaba. Mientras los hombres diseñaban las armas verbales en las salas de reuniones, la figura más poderosa en esta crisis operaba desde otro plano. Catherine, la princesa de Gales, no participó en ninguna de esas discusiones estratégicas. Su ausencia no era una omisión, era una declaración de principios. Para muchos dentro del palacio, lo que más destacó no fue lo que Catherine dijo, sino lo que deliberadamente no hizo. No hubo comentarios públicos, ni filtraciones a periodistas amigos, ni un contraataque anónimo emitido desde la sombra. Su silencio era una fortaleza. Según personas cercanas a ella, esta postura no era accidental. Es una regla, casi un credo. Ella cree firmemente que la monarquía nunca debe defenderse a través de contranarrativas personales o disputas emocionales públicas. Sacrificar la dignidad por una satisfacción a corto plazo es, para ella, el principio del fin. Sin embargo, su silencio no debe confundirse con inacción. Los archivos del palacio muestran que, desde la partida de los Sussex, Catherine ha estado profundamente involucrada en revisiones internas centradas en el bienestar del personal, las reglas de compromiso con los medios y la frágil línea que separa la vida familiar privada del deber público. Su influencia funciona silenciosamente a través de la estructura y la política, no del rendimiento o la publicidad. Ella moldea las decisiones a puerta cerrada, no los titulares. Cada vez que las apariciones de Meghan en Netflix ganaban atención, las ofertas de los medios para que Catherine contara su versión se multiplicaban, y cada vez ella declinaba. Su razonamiento es simple y devastador. En el momento en que un miembro de la realeza en activo empieza a vender su historia personal, la monarquía se convierte en contenido de entretenimiento. Y el contenido, por su naturaleza, debe volverse cada vez más dramático para sobrevivir. Esta creencia es ahora el fundamento de lo que los oficiales del palacio llaman la doctrina post-2021. La monarquía no persigue la atención. Sobrevive durando más que el ruido que la rodea. Y en esa guerra de desgaste, Catherine, la arquitecta del silencio, ya había ganado. Su silencio no era vacío, era un escudo. Y detrás de ese escudo, la corona se reagrupaba, más fuerte y más unida que nunca. Finalmente, el 23 de diciembre, la declaración fue liberada. Cayó sobre el público como una losa de granito. Su lenguaje era frío, preciso, implacable. Cada frase estaba calibrada para construir un muro institucional, no para tender un puente familiar. La primera parte reafirmaba la posición del Palacio sobre los eventos de 2021, declarando que las preocupaciones se manejaron internamente y que ningún miembro senior actuó con malicia. Sin nombrar a Meghan, rechazaba la idea de que el silencio público equivalía a un fracaso moral. La segunda parte se dirigía directamente a Harry, aunque de nuevo, sin nombrarlo, señalaba cómo los desacuerdos familiares privados se habían convertido repetidamente en acusaciones públicas, a menudo amplificadas para obtener ganancias comerciales.
Y entonces, la frase clave, la instrumentalización del agravio, era un golpe directo al corazón de la estrategia de los Sussex. Pero la tercera parte fue la más consecuente, la que contenía la verdadera amenaza. Guillermo dejó claro que a ningún individuo, independientemente de si su título provenía de nacimiento o matrimonio, se le permitiría beneficiarse de su asociación con la corona mientras socavaba simultáneamente su legitimidad. Era una declaración de guerra económica y simbólica. Era el fin de la ambigüedad. La reacción fue inmediata y global. Las redacciones bullían, los analistas diseccionaban cada palabra. ¿Era una muestra de fuerza necesaria o una crueldad imperdonable? La opinión pública se dividió, pero una cosa era segura. La familia real, que el mundo creía conocer, había dejado de existir esa mañana. El palacio había hablado una vez, con firmeza, y luego, como había planeado, se retiró. No habría más comentarios, no habría escalada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier declaración, un silencio incómodo que resonó en todo el mundo. ¿Y usted, que ha acompañado este relato hasta aquí, qué sintió al leer esas palabras? ¿Cree que Guillermo hizo bien en trazar esa línea, incluso a costa de su propio hermano? Compártalo en los comentarios, porque su opinión enriquece este archivo que seguimos abriendo juntos. La fractura, ahora, era visible para todos. Al otro lado del Atlántico, en la calculada calma de Montecito, California, la declaración no llegó como una noticia, sino como una onda expansiva. Según personas cercanas al príncipe Harry, su reacción no fue dramática ni explosiva. No hubo un estallido de ira, ni un contraataque instantáneo. En cambio, su respuesta fue descrita como profundamente conflictiva. Un silencio aturdido. A puerta cerrada, dicen los ayudantes, Harry no leyó las palabras de Guillermo como una aclaración neutral hecha en nombre de la institución. Para él, se sintió personal, se sintió como una puerta cerrándose de golpe en su cara. Más que eso, se sintió definitivo. La rabia inicial dio paso a algo más profundo, un vacío que no podría describir ni con los años posteriores. El hermano que había compartido trincheras con él, tanto literales como figuradas, le estaba hablando ahora en el lenguaje frío y despiadado de los abogados y los cortesanos. El lenguaje de la institución que ambos habían despreciado. La frase instrumentalización del agravio le atravesó el pecho. Sintió que habían tomado su dolor, su verdad, y la habían despojado de toda humanidad, convirtiéndola en una acusación, en una mancha. Durante años, gran parte de su estrategia pública se había basado en el diálogo, la respuesta y la reacción. Las declaraciones invitaban a contradeclaraciones, las entrevistas generaban titulares que, a su vez, producían respuestas. Era un ciclo familiar, un campo de batalla donde, al menos, había un enemigo al que enfrentarse. Pero esta vez, ese ciclo simplemente no existía. El palacio había hablado y luego había desaparecido, dejando solo un silencio opresivo, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Harry sintió por primera vez que no estaba luchando contra su familia. Estaba luchando contra un fantasma, y esa constatación le dejó helado, solo en una casa de millones de dólares bajo el sol de California, más aislado que nunca de la única vida que había conocido. El eco de la puerta cerrada en Buckingham resonaba hasta el otro lado del mundo. Mientras Harry lidiaba con el peso personal de la declaración, el equipo de Meghan Markle se movió con rapidez y decisión. Su enfoque no era emocional, era estratégico. Se centraron en dar forma a la narrativa, particularmente en los Estados Unidos, su principal mercado. Se proporcionaron informes cuidadosamente redactados a medios de comunicación estadounidenses seleccionados. El tono era deliberado y comedido. No hubo ataques directos al príncipe Guillermo, ni se introdujeron nuevas acusaciones. En cambio, Meghan fue presentada como la parte agraviada, alguien que se enfrenta a una institución poderosa e inflexible que se niega a escuchar. Se enfatizaron temas de dolor, incredulidad y decepción moral. Esta contención no fue accidental. Sus asesores entendieron que escalar la situación podría ser contraproducente. Cualquier respuesta agresiva corría el riesgo de reforzar la posición central del palacio,
que las quejas personales se estaban utilizando repetidamente como herramientas para la atención y el apalancamiento. Mantenerse mesurados permitía al equipo de Meghan mantener la simpatía sin provocar una respuesta institucional más fuerte. Sin embargo, entre bastidores se evaluaron en silencio diferentes opciones. Se discutió una nueva serie de podcasts, también una entrevista limitada o un ensayo escrito reflexivo. Cada posibilidad fue examinada a través de un único filtro ineludible: la viabilidad. Desde 2021, varios proyectos relacionados con la marca Sussex habían tenido dificultades para cumplir con las expectativas financieras y de audiencia. Las plataformas de medios se habían vuelto cautelosas, querían algo completamente nuevo o algo dramáticamente intenso. Ninguna de las opciones era fácil de ofrecer sin reabrir viejas heridas. La conclusión a la que llegaron sus asesores fue incómoda pero inevitable. Cualquier represalia inmediata probablemente caería en saco roto. Podría generar ruido, pero no un impacto duradero. El mercado, como el palacio, mostraba signos de fatiga. La estratega de Montecito se encontraba, quizás por primera vez, con que su movimiento más inteligente era no mover pieza alguna. Su silencio, sin embargo, no era paz, era cálculo, decisión fría, la calma antes de una tormenta que, inevitablemente, tendría que llegar. En las horas y días que siguieron, Harry, sumido en la incertidumbre, hizo un movimiento. A través de intermediarios, se puso en contacto con el palacio. No buscaba una confrontación, sino una certeza. Necesitaba saber si la declaración era solo el principio, si seguirían más pasos o medidas más drásticas. Quería saber si la puerta, aunque cerrada, aún tenía un resquicio de luz. La respuesta que recibió fue tan controlada y consistente como la declaración misma. No habría seguimiento, no habría explicaciones adicionales, ni suavización del lenguaje, ni acercamiento privado. El límite trazado esa mañana era el límite que permanecería. Nada más se añadiría. Para Harry, este silencio fue profundamente inquietante. Era una forma de comunicación que no entendía. Era el silencio calculado de la corona en su forma más pura. Sin una respuesta del palacio, no había arena para el debate público. La ausencia de compromiso eliminó el escenario mismo en el que se habían desarrollado sus recientes intervenciones. Era como gritar en un vacío helado. El palacio, al negarse a jugar, había cambiado las reglas del juego. Mientras Harry se enfrentaba a este muro de silencio, los equipos de comunicaciones reales habían preparado este momento con antelación. Semanas antes, habían elaborado planes de escenario que describían las probables líneas de ataque y las respuestas adecuadas. Y en la mayoría de los casos, la respuesta recomendada era ninguna. Este enfoque estuvo fuertemente influenciado por la creencia de Catherine de que responder a las narrativas personales solo les da legitimidad. Una vez que un miembro de la realeza se involucra en ese espacio, se convierte en un foro aceptado. El palacio ya no estaba dispuesto a entrar en ese foro. La respuesta que nunca llegó fue, en sí misma, la respuesta más poderosa de todas. Le decía a Harry y al mundo que la corona ya no estaba escuchando. El juego había terminado, no porque alguien hubiera ganado, sino porque uno de los jugadores había decidido abandonar el tablero. Al final del 24 de diciembre de 2025, el choque público previsto no había ocurrido. No hubo una refutación dramática, ni entrevistas de ojo por ojo. La contraofensiva cuidadosamente preparada desde California nunca se materializó. El cálculo de Guillermo había resultado correcto: hablar una vez, con claridad, y luego retirarse. Al hacerlo, el palacio negó a sus críticos la atención necesaria para sostener una confrontación. Una calma inquietante cayó sobre Londres. El mensaje para amigos y enemigos por igual fue claro. La corona no persigue la historia, establece los términos. Lo que siguió a la declaración de Guillermo no fue una batalla mediática, sino una recalibración. Dentro del palacio, los ayudantes comenzaron a llamarlo el fin de la elasticidad. Por primera vez, desde la partida de los Sussex, la monarquía definía los términos del compromiso en lugar de negociarlos. Los asesores constitucionales ven esto como el establecimiento de un precedente.
Una monarquía que se niega a luchar en público no parece débil, parece controlada. La lección es clara. La legitimidad proviene de la continuidad y la conducta, no de ganar discusiones. El rey Carlos se mantuvo deliberadamente por encima de la disputa. Se le mantuvo informado en cada paso, pero no hizo declaraciones públicas. Su objetivo era contener el conflicto, evitar que se convirtiera en una distracción constitucional. En privado, el rey apoyó la firmeza del príncipe Guillermo, viéndola como una medida protectora. Un factor clave guió el pensamiento del palacio: la fatiga de la audiencia. El análisis interno mostró que el interés público en las controversias centradas en los Sussex había disminuido. La repetición había embotado el impacto. Esta realidad limitaba las opciones de Meghan. Escalar podría arriesgar una reacción violenta. Permanecer en silencio podría arriesgar la irrelevancia. En cambio, el silencio del palacio no tenía desventajas. La guerra había terminado, no con un estruendo, sino con un silencio ensordecedor. Y en ese silencio, la corona recuperó el control. Detrás de la fachada de control institucional, Guillermo pagaba el precio personal de su decisión. La victoria de la corona fue su derrota como hermano. Asesores cercanos lo describen en esos días como un hombre habitado por una profunda melancolía. Había elegido la corona, aún a riesgo de perder a Harry para siempre. Esa elección no fue cruel. Fue un acto de deber, el más solitario de todos. Se le veía a menudo caminando solo por los terrenos de Windsor, como si buscara en el paisaje una paz que ya no encontraba en su interior. Sabía que había profundizado la división, que había solidificado el muro entre ellos, pero también sabía que el silencio continuado habría debilitado la autoridad que se espera que herede un día. Era la paradoja de su posición. Para salvar a la familia, a la institución, tuvo que sacrificar una parte de su propia familia. Era un dolor antiguo, un eco de la tragedia de su madre, cuyo recuerdo seguía siendo una herida abierta. La monarquía protege su imagen, no necesariamente a sus integrantes, y él, más que nadie, entendía el coste humano de esa verdad. La fractura ya no era una grieta, era un abismo, y mientras miraba a través de ese abismo, vio el reflejo de su hermano, pero también el de un futuro rey que había aprendido la lección más dura de todas, que a veces, para proteger el trono, debes estar dispuesto a reinar solo. La calma que se había instalado sobre el reino era, para él, el silencio que sigue a una amputación. La herida sanaría, pero el miembro perdido nunca volvería a crecer, y ese era el peso que llevaría sobre sus hombros hasta el fin de sus días. Su corazón parecía romperse en cámara lenta, un dolor invisible para el mundo que solo las viejas piedras de Windsor podían atestiguar. La decisión de Guillermo marca un cambio estructural en cómo se ejerce la autoridad real. Las crisis pasadas se manejaron a través de la acomodación y el silencio, a menudo doblando la tradición para absorber la presión. Esta vez, la autoridad se demostró a través de la contención. Una declaración, sin seguimientos, sin contranarrativas. Esto ha dado lugar a lo que internamente se conoce como la doctrina de hierro o la doctrina Catherine, ya que se basa en su filosofía de no compromiso. La consecuencia más importante es el cierre de una excepción. Durante 5 años, el acuerdo con los Sussex existió en una zona gris. Reales por asociación, independientes en la acción, influyentes por la narrativa. Esa ambigüedad ha terminado. El palacio ha dejado claro que el estatus real no puede reclamarse selectivamente. No se puede rechazar la institución mientras se comercia con su simbolismo. Para el príncipe Harry, las consecuencias son graves. El límite de Guillermo no corta los lazos familiares, pero restringe el acceso institucional. Las futuras interacciones, si las hay, serán privadas y no amplificadas. La reconciliación, subrayan los asesores, es posible pero condicional, desvincularse de la comercialización de agravios. Hasta entonces, el palacio no reabrirá el diálogo. Catherine, mientras tanto, se ha consolidado como el equilibrio moral de la monarquía, no anunciándolo, sino negándose a explotar el acceso o convertir el deber en contenido. El rey Carlos, al apoyar a Guillermo mientras se mantenía en silencio, ha logrado preservar la dignidad de la corona
y afirmar el liderazgo de su heredero. Es una señal significativa de confianza y un cambio temprano en el estilo de liderazgo, incluso antes de la sucesión. El palacio ya no está dividido entre la acomodación y la defensa. Ha tomado una decisión, y esa decisión ha forjado una monarquía más dura, menos flexible, pero quizás más preparada para sobrevivir en un mundo implacable. La historia, una vez más, demuestra que las coronas se mantienen no con oro, sino con hierro. Al final, la conmoción inicial se ha calmado. Lo que perdura no es la ira, sino una reconsideración cuidadosa en todo el Reino Unido. Al trazar un límite claro, el príncipe Guillermo forzó no solo una reflexión sobre las expectativas familiares, sino también sobre cómo una monarquía moderna demuestra su relevancia. Las primeras encuestas mostraron resultados predeciblemente divididos, pero las opiniones se estabilizaron. La monarquía no perdió apoyo, lo reforzó. La acción decisiva de Guillermo creó un punto de referencia fijo. A nivel internacional, el movimiento fue visto menos como una disputa familiar y más como una señal de gobernanza. La monarquía dejó claro que no se monetizaría a sí misma. Para el príncipe Harry, el futuro es incierto, pero más limitado. El palacio no ha cerrado la puerta a la reconciliación. Simplemente la ha movido. Cualquier regreso a los buenos términos dependerá de acciones privadas, no de declaraciones públicas. Si continúa participando en narrativas comerciales que retratan a la corona como el villano, la separación se profundizará. Si se aleja de ese ecosistema, existe un espacio para una reparación silenciosa. Por primera vez en años, la elección es estructuralmente suya. La tormenta que Guillermo desató no era el final, era el umbral. Porque cuando se abren los archivos ocultos, las sombras que salen ya no se pueden controlar. Y usted, que nos ha acompañado hasta el final de este archivo, ¿cree que esta fractura es verdaderamente irreparable? ¿O queda alguna esperanza de que los dos hermanos, un día, encuentren el camino de regreso el uno al otro, lejos de las cámaras y los micrófonos? Deje su opinión en los comentarios. Nos encanta leerle. Porque si algo quedó claro fue que el pasado puede ser enterrado, pero nunca desaparece por completo. Tarde o temprano, siempre reclama su lugar. ¿Qué piensa usted del duro anuncio del príncipe Guillermo sobre Meghan Markle? Comparta sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por ver Voces del Palacio. No olviden suscribirse a Voces del Palacio y activar las notificaciones para no perderse ningún detalle de los archivos ocultos que seguimos abriendo juntos.